¿Qué tal, butaqueros? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa, a un nuevo programa de Reseña Butaca, el programa ya número 9. Vamos a ver en esta ocasión, vamos a platicar de esta película llamada Asfixia, esta película mexicana del 2018 que se está estrenando a nivel comercial en este año apenas en algunas ciudades de la República Mexicana, y quisiera comentar un poquito sobre esta película. En primer lugar, creo que voy a externar un poco mi sentir como espectador, no tanto como crítico, reseñista o intento de cualquiera de las dos, pero tenía tiempo y lo quiero externar porque de verdad me da mucho gusto que pueda uno salir así de la sala del cine. Tenía tiempo que no salía yo tan contento o tan satisfecho de una película en todos los sentidos, tanto la realización del filme, en cuanto a digamos, la historia, el guión, la dirección e inclusive la parte de los actores, la actuación, vamos. Creo que es una película bastante interesante, con una trama bastante sencilla pero muy conmovedora, muy impactante en muchos sentidos, que nos mueve bueno, repito, nos mueve los sentidos de tal manera que, como les decía hace unos momentos, salí, no puedo decir maravillado, extasiado de la sala del cine, pero sí salí muy contento de poder disfrutar y de poder apreciar esta película de Kenia Márquez, tanto la dirección como el guión, esta directora mexicana. Su segunda película, por ahí su ópera prima, fue Fecha de Caducidad, hace algunos años, por ahí del 2011, 2012 más o menos. Pero creo que en esta película logra poner esta temática de la discriminación o del racismo, pero yo creo que un poco más de la discriminación de este personaje de Alma, un personaje albino, una mujer albina que tiene no solamente esa condición de ser albina, que ya pudiera tratarse o verse con un tono de discriminación ante una sociedad que, cuando alguien es diferente, empieza a atacar simplemente por ese hecho, ya sea diferente visiblemente de algún problema, alguna enfermedad o simplemente porque pues así lo ven. Pero creo que esta mujer tiene esta, digamos, triple discriminación social. Por un lado, ella es, como ya había dicho, es albina. Independientemente de que lo vemos físicamente, también tiene algunas consecuencias por su misma condición. Por ejemplo, el extremado sensibilidad a la luz de la vista, que no lo tocan tanto, pero se nota en algunas escenas. La segunda condición, la clara, la que siempre nos va a llevar casi en cualquier película donde una mujer sea protagonista, la discriminación por el simple hecho de ser mujer. Y la tercera, porque es una expresidiaria. ¿De qué va la trama? Es muy sencilla. Alma es una trabajadora o por así decirlo, de una farmacia, y tiene una relación por ahí. No se ve cómo era su relación inicial con esta persona, con Bernie, con Raúl Briones, quien es el que hace este personaje. Raúl Briones, por ahí quizá lo conozcan de manera más comercial, y si son un poco de ver series y más en streaming, en este caso Netflix, por ahí apareció en una serie que se llama Club de Cuervos con el personaje del pepenador. No, creo que desde ese momento hubo un personaje muy chistoso, pero en esta película actúa de manera formidable. De hecho, ganó en 2018 por ahí un premio como mejor actor en el Festival de Cine de Morelia, no recuerdo si de Morelia o de Guadalajara, les confirmo el dato, donde fue presentada esta película. Pero esta relación, esta relación que tenía con esta persona se convierte en algo conflictivo, y ella termina entrando a la cárcel por una venta clandestina de medicamentos. En esta relación ella tiene una hija, y bueno, cuando se va a la cárcel deja de verla, pasan muchos años, y cuando ella sale de la cárcel busca a su hija precisamente. Ya no busca al hombre, a Bernie como hombre, ¿no?, como pareja, sino simplemente para que le regrese a su hija. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vuelvo a repetir, tiene esta condición Alma de tres discriminaciones,
y es lo que va a ponderar, digamos, la película en lo que viene de la trama. Ella conoce o es amiga de una Conchita que está completamente enamorada de Bernie. Incluso esta Conchita le niega que sigue viendo a Bernie y que pues en todo caso son pareja, inclusive le niega que vea a su hija Azul. Azul obviamente también tiene esta condición de ser albina, pero es una niña bastante fuerte y también la actriz es bastante interesante, creo que es bastante segura en su papel, pero es discriminada tanto por Conchita, que ahora funge de una manera ahí media extraña como su mamá, y también de Bernie, que aunque es su papá, tiende a no tratarla de la mejor manera posible. Entonces esta búsqueda ahora de Alma, que ha salido de la cárcel, empieza a buscar trabajo, no se lo dan porque es expresidiaria, no se lo dan también porque es albina y no se lo dan también porque es mujer. Entonces tiene bastantes problemas para conseguir trabajo, pero resulta que en la farmacia que ella trabajaba y que sigue trabajando esta Conchita, que era supuestamente su amiga, pero vemos que no lo es tanto, encuentran a un tipo llamado Don Clemente, que es un señor hipocondriaco que se inventa enfermedades o siente completamente pues ya casi desahuciado en esta vida. Sus familiares se alejan de él precisamente por eso, tiene ahí algún pesar, alguna pérdida familiar, y empieza a desarrollar estas enfermedades inventadas que causan de que, bueno, repito, que la familia restante o la familia que le queda se vaya pues alejando de él, quedándose completamente solo en casa. Entonces descubre o conoce a Alma y ve que es una persona que pudiera cuidar. Él está interesado para que Alma lo cuide durante la noche porque él tiene miedo a morir ahogado o a morir sin poder respirar durante la noche, y la tarea de Alma precisamente es vigilar que esto no pase. Alma un poco reacia a esta persona, Don Clemente, primero porque es una persona adulta, segundo porque es una persona que está sola y pues realmente no la conocen, pero poco a poco se van, digamos que teniendo un poco más de confianza, elaborando un vínculo de amistad que conlleva un poco la trama, le va aligerando un poco a Alma digamos este pesar de ir en la búsqueda de su hija, y vuelvo a repetir, se va haciendo esta amistad que tanto le sirve a Alma como le sirve a Don Clemente. Muchas veces tenemos estos personajes que están perdidos o que están en una situación muy desastrosa y que la vida los une y se van apoyando para salir adelante. Esta es la situación de ellos dos. Creo que los dos se manejan muy bien, cada uno de ellos con sus particularidades, pero esta unión hace que crezcan de manera exponencial, principalmente un poco más yo a Alma, pero la manera de Don Clemente de ir evolucionando un poco es bastante interesante. Una parte que a mí me agradó mucho de la película es esta sensación onírica un poco, o no tanto la sensación, sino esta parte de los sueños que tienen los personajes. Alma sueña constantemente con el agua, constantemente con no ahogarse como tal, pero sí estar nadando en un momento. En una escena de la película está en un cuarto que se inunda, posteriormente está nadando con su hija en lo que parece ser un mar o un río quizá. Entonces es como una sensación de ella de libertad. Por una parte sí siente la asfixia de no poder respirar en el agua, pero también por otra parte sueña con esta libertad. Y también Don Clemente sueña que es asfixiado, que es ahogado constantemente, y que es lo que le preocupa precisamente morir durante la noche. Entonces esta parte onírica o esta parte de los sueños creo que es bastante real, o sea, es la parte más profunda, creo yo, de la película, porque a pesar, como vuelvo a repetir, que son sueños, creo que es lo más vívido que tienen los personajes, lo más pesado, lo más fuerte en algún momento, y que nos hace reflexionar muchísimo de las cosas de sus vidas, ¿no? Y creo que por eso el título también de la película, Asfixia, es estos dos personajes que se sienten asfixiados o que temen morir asfixiados, cada quien de distinta manera, pero que los dos se van ayudando para salir adelante y poder salir a flote a la superficie y respirar pues profundamente, ¿no? Entonces esta película, como les vuelvo a repetir,
Es una película muy interesante, una trama bastante sencilla. Obviamente tenemos por ahí a los otros personajes, como comentaba Bernie, que es constante esta violencia constante que tiene con Alma, e inclusive con Azul, e inclusive con Conchita. Es un personaje que está en constante violencia, tanto física como verbal. Es un traficante de medicinas y que bueno, que la vida no le preocupa mucho, y él simplemente quiere hacer sus ventas y tratar mal principalmente a las mujeres. A la única mujer que no trata mal es a su mamá, pero de ahí en fuera todas las mujeres que salen, todas las mujeres con las que está, y bueno, en general las personas con las que está, las trata de una manera bastante despectiva, bastante mala, bastante machista, que podríamos ver un reflejo de una sociedad mexicana actual, pasada y yo creo que todavía futura. En algunos años esperemos que esto cambie, pero sí es un reflejo completamente de un hombre, digamos, promedio de esta sociedad mexicana. También tenemos a Conchita, otro reflejo de una mujer, si no sumisa propiamente, pero sí que busca únicamente el casarse, a pesar de que el hombre la trata de la fregada, pero ella, su ilusión es casarse de blanco, y hace todo lo posible, y se ríe y se saca fotos, como enamorada completamente del tipo, cuando él pues ni la fuma y la trata de lo peor, ¿no? Que simplemente está con él, o más bien él está con ella porque ella le consigue ahora los medicamentos. Antes lo hacía Alma, pero bueno, es esta sustitución un poco de estos personajes. A grandes rasgos, Asfixia tiene, como les decía, es un gran guión. Creo que el tratamiento del guión es bastante efectivo. La dirección, quizá en algunos momentos pudiéramos verlos un poco acelerados, quizá la relación de la amistad entre Clemente y Alma por partes pudiéramos quizá ver que va muy rápido, pero bueno, también quizá pudiera ser una percepción muy particular. Algunos diálogos se me antojan innecesarios, principalmente entre Alma y Clemente. Creo que pudiéramos tenerlos un poco más silenciosos, aunque son bastante silenciosos, o sea, no hablan tanto, pero hay algunos momentos que pudiéramos dejarlos, inclusive pudiéramos permitirnos oír sus pensamientos sin necesidad de la palabra. Pero creo que de allá en fuera la fotografía es muy bonita. Al inicio de la película, cuando sale ella del reclusorio y vemos una Ciudad de México a las afueras llenas de basura, pero a la vez vemos a los coches, unas avenidas, un puente, vemos una realidad bastante fría, y de hecho esa tonalidad tiene la película en esos momentos de frialdad y de desesperanza inclusive, que es lo que nos va dando el filme. Y no cambia prácticamente esta sensación, sino ya prácticamente al final de la película, donde las cosas cambian un poquito, donde hay una ilusión de que algo puede mejorar, donde encontramos a las personas que estaban perdidas, y donde existen viajes y existen futuros, algunos bastante ciertos, otros bastante inciertos, que no sabemos para dónde fueron los personajes, pero creo que funciona muchísimo. La fotografía, vuelvo a repetir, es muy buena. El reparto creo que es bastante adecuado, los actores muy bien, en especial, vuelvo a repetir, Raúl Briones en esta película hace una gran actuación. También Joana Fragoso, quien es la mujer albina, creo que es muy bueno, muy buena su actuación. Cabe destacar que es su primera película, y de hecho ella no era actriz, era una psicóloga, ¿no? Por ahí. Y pues esta es su primera película, y creo que lo hace bastante bien. Entonces, en resumen, es una película, creo que hemos hablado mucho últimamente de películas feministas, aunque esta no creo que pudiéramos catalogarla tal cual como una película feminista, sino más bien como una película donde hay una búsqueda de la libertad, de no morir asfixiado, de dos personajes principalmente, y que bueno, la lucha sí es contra la discriminación, obviamente, como vuelvo a repetir, por una condición que tiene este personaje, por el simplemente hecho de ser mujer y por ser expresidiaria. Creo que se le junta todo, pero al final de cuentas a ella lo único que le importa es el amor de su hija, que lo tiene y que ella nunca la ha olvidado, y pues es al final de cuentas lo que consigue y lo que más le interesa, y que bueno, que es digamos el triunfo de este personaje. Por el otro lado, del personaje de Don Clemente, pues aprende un poquito de Alma, se siente un poquito mejor, y creo yo que esas enfermedades que él mismo se provoca o se inventa, creo que pudieran ir un poquito
a la baja y pudiera salir también él mismo a flote. Entonces, esta película de Asfixia es completamente recomendada. Lamentablemente está en muy pocas ciudades de la República Mexicana. Ahorita está en la Cineteca Nacional todavía en cartelera, en algunos Cinépolis, en algunos Cinemex, pero sabemos que la distribución a veces de este tipo de películas es bastante escasa. De hecho, tenía algunos años ya por ahí, digamos, en el cajón, y apenas se está estrenando, digámoslo, de manera un poco más comercial. Pero si tienen la oportunidad de verla, de verdad háganla. Es una película muy bonita, muy bien hecha, muy cuidada. Cada detalle está hermosamente cuidado. Inclusive lo que yo les decía, la parte de los sueños, la parte de digamos, de un poquito más de complicaciones técnicas, creo que no lo dejaron como a la deriva o vamos a inventarnos algo por ahí. Creo que hay cámaras acuadas, etcétera. Entonces son cositas que pudiera a veces el cine mexicano o el cine, digamos, de arte se queda corto en ese tipo de cosas tecnológicas, por así decirlo, pero aquí creo que valía la pena hacer las escenas así como las pensaron, y creo que así como fueron pensadas, hicieron todo lo posible para lograrlas, y es un gran éxito tanto de la guionista, directora, como también de la productora, y qué bueno que se haya por fin estrenado. Pues nuevamente, muchas gracias. Esperemos que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Asfixia, de la directora Kenia Márquez, esta película mexicana, de una directora mexicana. Esperemos que puedan verla. Muchas gracias por habernos visto esta noche. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.